Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 19, vamos a leer allí algo. El encargue de Jesús no solo fue llamarlo luz del mundo, sino que le dice que tiene un propósito. No se puede ocultar una ciudad allí en lo alto, la ven todos. Bueno, así tiene que ser la luz. La luz se encendió para ser vista y para dar luz, como se explicaba también anoche a todos. Y en este caso Jesús se encarga, mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Bien, ¿cómo se logra esto? Y esto tiene siempre el mismo comienzo: el evangelio predicado a las personas. Hoy en día se tergiversó el evangelio. No solo se predica cualquier cosa lo que a los hombres se les ocurre, sino también que personalmente a veces cada hermano interpreta lo que quiere, piensa lo que piensa, eso es la verdad. Y por ese motivo nosotros estamos acá, porque nuestros pensamientos, nuestra propia dirección nos llevaba hacia la muerte, y Dios intervino para salvarnos. Entonces el hombre que se hace discípulo del Señor, lo que debiéramos ser todos nosotros, es un hombre que deja totalmente su voluntad y se somete a la voluntad del Señor. Así, tal y como suena. Hoy, ¿sabe por qué cuesta más? Porque el evangelio que nos presentaron no fue así de comienzo. El evangelio que nos presentaron no solo no fue así de comienzo, sino que tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Y quizás en el principio fue más simple, jamás se separó lo que es el mensaje del evangelio y el bautismo. Estuvieron siempre juntos. Uno de los ejemplos es Felipe con el etíope, camino al desierto. Le habló y le dijo: acá hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Si crees, bien puedes. Fue todo instantáneo. Y no fue emoción, no fue decisión humana, estaba persuadido por la palabra, porque era un hombre que iba leyendo las escrituras y por lo que el Espíritu Santo lo guía. Se me fue el nombre, Felipe, se me fue el nombre. Este hombre estaba preocupado porque no entendía lo que estaba leyendo. Eso muestra que la única forma de entender la escritura, si bien es cierto que revela el Espíritu Santo, jamás se quebrantará el orden de Dios. Fue lo que aclaramos al principio. El orden de Dios no será quebrantado. ¿Cuál es la prueba? Cornelio. La limosna, las buenas acciones de Cornelio llegaron a la presencia de Dios. Y Dios movió un ángel. Y el ángel se le apareció ahí. Y charló, conversó con este romano, gentil obviamente. Pero no le predicó el evangelio. Dijo: ve a buscar a Pedro, porque a él se le encomendó la tarea. ¿Podría el ángel haberle predicado? Sí. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros? ¿Podría haberle predicado? Sí, pero Dios le dijo a buscar el orden establecido. ¿De dónde sacamos nosotros la idea de que nos podemos edificar solos? Hay varias hojas de la Biblia que hay que arrancar si esto es así. Lo que cada uno de nosotros puede conseguir solo, necesita ser ingresado al cuerpo y aceptado por todo el cuerpo, porque esto es, como bien dijo el pastor Jorge, que somos muchos miembros y el cuerpo es uno solo, y el cuerpo se nutre entre los miembros por voluntad y propósito de Dios para que todos crezcan. No hay un miembro separado y que crece como a él le parece. El ejemplo que pone el apóstol Pablo justamente es el cuerpo del ser humano por la perfección que hay en él. ¿Se entendió? Dice el capítulo 28 de San Mateo, versos 19 y 20, por favor, busquen su Biblia. Mire cómo empieza todo, Mire cómo empieza todo. ¿Lo tiene? Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, dice una traducción. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado, dice otra versión. Y son cosas que no han pasado en muchos casos. Como decía Jorge ayer conversando allí en la mesa, tiene un primo que le llamó la atención, nunca había entrado a una iglesia evangélica, le llamó la atención que en la iglesia hubiera instrumentos y todo, porque él era músico. Dice, yo sé tocar, y ni bien dijo yo sé tocar, ya lo metieron en la música. Y ya estaba sirviendo a Dios. Es más, ya se presentó como cristiano ante el primo. Y cuando él le comenta cómo llegó a la iglesia, Pastor Jorge pensaba que alguien le predicó, que alguien le anunció el evangelio. No, este llegó por curiosidad, porque escuchó la música, entró. Y los pastores, entre comillas, con una luz, entre comillas, lo pusieron de músico. Disculpen la expresión, no es ánimo de ofender a nadie, a una persona carnal. No, ni siquiera era niño. Ni siquiera puedo decir que era carnal. Pablo le llama carnal a los niños de la iglesia cuando le habla a los corintios, porque su forma de manejarse, de hablar, de pensar, era de niños, peleando entre ellos como criaturas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y alguien dijo, y otro más espiritual dijo, yo soy de Cristo. Ninguno era espiritual. Bueno, y estos pastores lo introdujeron a la música. No sé si alguna vez dijo creer en Cristo o si aceptó a Cristo como hay una expresión que quiero buscar, como su redentor. Ni siquiera, por lo tanto, mucho menos el bautismo. Entonces, ¿a qué persona tenemos en la música? Lo digo yo, a un pecador, alguien que no se arrepintió, no siguió el orden. Hola. Sí, porque acá. ¿Se entiende lo que decimos, hermano? Y por eso después hay tanto conflicto en las iglesias, porque están sirviendo al Señor personas que no siguieron este orden. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Predicale, bautizalo y enseñales. ¿A quién? Al que va a ser discípulo. Es un orden que no se respeta. Hoy en día creo que no hay conocimiento para hacerlo, porque van por otro lado. Entonces el resultado obviamente es un grupo de personas que entre comillas sirve a Dios y está lleno de conflictos, lleno de problemas, lleno de dificultad, lleno de desacuerdo. No puede estar en acuerdo una persona carnal cuando el acuerdo es espiritual. Mucho menos una persona pecadora puede estar de acuerdo con las cosas espirituales. Son algo que es contrario el uno con el otro. Entonces una persona así, ¿cómo puede ser la luz del mundo? Pero como él es seguidor de Cristo, entre comillas, y lee la Escritura y se siente parte de la iglesia, dice, yo soy la luz del mundo, y no alumbra a nadie. Por eso nosotros no nos podemos conformar con palabras. Jesús lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, pero Jesús estuvo con ellos enseñándole la palabra, ¿o no? El encargo que le hace, enséñenle que guarden todo lo que yo les mandé, que les enseñé. Entonces quiere decir que hubo una enseñanza de parte de Jesús para aquellos sus discípulos que tenían que guardar. No era solo predicarle, levanta la mano. Un pastor decía, salen a predicar y ¿cuántos aceptan al Señor? Decía la expresión que se usó mucho tiempo, como si fuera que decir yo acepto al Señor lo salva. Eso no lo salva, no salva a nadie eso. Eso también es mentira. Y muchos levantaron la mano, pero había uno que se rascó la oreja, levantó la mano para rascarse la oreja, dijo 21. No estaba recibiendo al Señor, ni aceptando el mensaje, ni nada. Bueno, ve, esas son las cosas simples y sencillas por la cual, o de la manera en la cual se movió la iglesia durante mucho tiempo. ¿Acaso es importante que yo anote en un libro cuántas personas aceptaron a Cristo, como decíamos? Si ese no es el mandato. El mandato es que yo le predique el evangelio, que le enseñe qué es, cómo se entra, como Jesús le dijo a Nicodemo, se puede ver y se puede entrar. Luego te bautizas, naces de nuevo,
Entonces eso hay que enseñarlo. Y una vez dentro hay que enseñarle a que guarden la escritura, la palabra, la enseñanza de Jesús. Cuando eso se pasa por alto, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasa con un niño si pasa de grado y pasa de grado y solamente pasa de grado porque le cae bien a la maestra, pero nunca aprendió nada? ¿Qué pasa con ese niño? Es una persona que es inútil, no está preparada. Entonces, ¿de qué sirve pasar de grado si en realidad uno no va alcanzando los objetivos de cada enseñanza? Esto es igual. No podemos salir a decirle a todos, no sabe qué mensaje en la iglesia. ¿Y qué aprendiste? No recuerdo bien, pero estuvo tan lindo. ¿De qué sirve? Nunca sirvió, mucho menos ahora. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire cómo se presenta, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Todo era una orden de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué dice que recibió? La gracia y el apostolado para un resultado. La gracia y el apostolado, puede ser la gracia y el ministerio, la gracia y el pastorado, para un resultado, para que haya una enseñanza y a esa enseñanza se le añada la obediencia, que es el motivo principal por el cual los cristianos no crecen, porque no obedecen al mensaje, no obedecen a la verdad, se llenan de conocimiento, las vidas no cambian. ¿Cómo se espera que alumbre el que es hijo de luz? Pablo aclarando dice, andad como hijos de luz. ¿Cómo es esto? De Jesús dijeron que era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que vieron? No había destellos, ni había una aureola grande en su cabeza. Había una manifestación, una conducta que nunca se vio, nunca se había visto hasta Cristo. Y tenemos la bendición de Dios, de que Dios haya compartido con nosotros esa grandeza de conformarnos a la imagen de Cristo, para lo cual no será suficiente un conocimiento de la Escritura, sino el ejercicio práctico del Evangelio aprendido, el cual transformará la vida de toda la congregación, desde el pastor a todos los hermanos, sin diferencia y sin acepción. ¿Qué pasa si no se hace? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Versos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ve ahí lo dice, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Ahí está. Por eso, hermanos amados, el Sermón del Monte presenta con claridad inconfundible la naturaleza espiritual del reino de Dios. Usted ve el Sermón del Monte y presenta justamente con claridad, con mucha claridad, y dice inconfundible esa naturaleza espiritual del reino, en contraste con el concepto popular erróneo de un reino material y político. Escuche esto, ya que el sermón contiene una serie de principios para guiar a los hombres a obedecer, porque es lo que hace, es lo que dice ahí. Es más que una lista de reglas o leyes dadas en forma de ordenanza. Y claro que es más que una lista de leyes y ordenanza, es mucho más. Y aunque en nuestras acciones de alguna manera mostramos la justicia de la ley demandada por Dios durante cuánto tiempo al pueblo de Israel, para nosotros no es una ley, sino es una vida, es la manifestación. Por eso que Pablo dijo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una regla establecida. La persona que viva de esta manera, en ella se manifestará la justicia de esta ley. No nos olvidemos que la reprensión del Señor Jesús para con los escribas y fariseos, cuando querían diezmar el eneldo, el comino, las hierbas de su jardín, algunos dicen lo mínimo,
porque eran exagerados, diezmaban de todo lo que tenían que diezmar y también diezmaban de esto para quedar bien con Dios. Y él le dijo, esto te era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, pero te olvidas lo más importante de la ley, la justicia, el amor y la fe. Entonces todo eso había en la ley. Ahora, ¿qué cristiano que va teniendo un conocimiento semejante se quiere presentar como perfecto ante quien demande razón de su fe si no ha encontrado ni ha manifestado la justicia, el amor y la fe? Para manifestar la justicia, para manifestar el amor, tiene que haber alcanzado la fe. Y la fe no es algo que se le pone o se le saca, la fe es algo que simplemente se dice, le creo a Dios, creo lo que Él me dice o no le creo. Y no tengo que decirlo ni gritarlo a los cuatro vientos, la manifestación de nuestra conducta da la evidencia. Así que dígalo usted o no, cuando usted pase, deja una marca allí atrás. Si es obediente o no es obediente, si es cristiano o no es cristiano. Puede andar con el título de cristiano, con el título de santo, y puede ser que no sea ninguna de las dos cosas. Usted, yo, nosotros, cualquiera. Por eso es importante obedecer la Escritura, obedecer la palabra de Dios. Jesús en su manifestación y de hecho en el Sermón del Monte justamente enfatiza la demanda de parte de Dios a una nueva vida, una vida entregada total en obediencia a Dios. Jesús lo manifestó. Cantamos un coro, nunca habíamos observado y habíamos visto un hombre que pudiera obedecer a Dios de tal forma. Y cómo es el hombre que obedece a Dios, cómo deja realmente una marca, una reseña, un testimonio que las personas quieren alcanzar. Bueno, esa es la luz que se comienza a ver. Es la luz, la persona que alcanzó algo comienza a brillar. Y no hablamos de esta luz natural, su conducta. Antes a lo mejor era una persona muy renegona, muy enojona, vamos a decir. Y de repente se volvió manso. Era altivo y se volvió humilde. Y a la gente le llama la atención. Porque, ¿sabe por qué? Porque son cosas de las cuales no se puede librar. Las personas no pueden dejar su ego, su orgullo. No puede dejar su carácter. Su mal carácter no puede dejarlo. Yo recuerdo cristianos en nuestra congregación. ¿Sabe cómo escapaban de una enseñanza así donde los eran arrinconados en su corazón? Es mi carácter, yo soy así. Bueno, está bien, tú eres así, pero tienes que cambiar. Simple, tienes que cambiar. ¿Cómo lo hago? Obedece al Evangelio. Obedece al Evangelio. Si no lo hago, ¿por qué razón no lo hago? Porque no quiero, pero la verdad de Dios está siendo revelada y el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios ya está en nosotros, no necesitamos más nada. Solamente que Dios nos hable y nosotros obedecer la palabra de Dios. El que no obedece a la palabra de Dios jamás podrá presentarse perfecto ante Cristo. Porque por medio de la palabra de Dios el hombre es perfeccionado para presentarlo de esa manera ante Cristo Jesús. Entonces los que no lo practican, los que no tienen ese ejercicio, sueñan con aquel día y seguirán soñando, pero jamás se encontrarán con Él. Es lindo hablar de la esperanza, es lindo hablar de cosas donde me identifico, porque Dios me llamó, porque Dios me escogió, porque Dios va a hacer algo conmigo, va a hacer grandes cosas conmigo. La pregunta es, ¿y cuándo va a empezar Dios? ¿O por qué Dios no empieza? Porque a veces no se pasa ni siquiera por los primeros pasos. ¿Para qué oye el Evangelio usted? ¿Para qué oímos el Evangelio nosotros? Para aprender y para obedecer. Entonces, Dios demanda una forma de vida que es en contraste de una vida religiosa llena de tradiciones y llena de ritos. Perfecto en sus ofrendas, perfecto en su asistencia, perfectos en guardar algunas cosas, pero desobediente a Dios. ¿De qué le sirve? Desobediente al mensaje, ¿de qué le sirve? Si hay alguien así acá, con todo respeto le digo, está perdiendo el tiempo aquí adentro. Esto que digo acá, ahí está Jorge, lo digo también allá. Ayer le dije, hermanos, si ustedes vienen por esto, por aquello y por lo otro, váyanse nomás. Porque acá no solo no lo van a encontrar, sino que van a seguir encontrando siempre esta dirección. Y no es que lo demando porque lo he alcanzado todo, no, porque yo también lo necesito. Es de sabio reconocer sus errores, pero es más de sabio darse cuenta y corregirlo. Si no, sigue siendo siempre palabras, palabras
y más palabras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué quiere entonces? ¿Cuál es la luz? Las buenas obras se notan, se hacen ver. Decía anoche el pastor Jorge, hay hombres que no vienen a la luz y llamaron malas tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y muchos, agrego yo a esto, y muchos de esos hombres están en la iglesia y no vienen a la luz. Porque venir a la luz es acercarse a la enseñanza, al evangelio y someterse. Cuando alguien lava una ropa y no es buena la luz del lugar donde está, no sale afuera al sol a ver si tiene manchas la ropa o no para quitarla. Si hace eso, quiere decir, confirma lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros no somos los que amamos más las tinieblas que la luz, aunque las tinieblas nos quieran perseguir. Gracias, Señor. Le voy a leer el mismo verso que le acabo de leer, 5:16 de San Mateo, en lenguaje actual. De la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Escuchó? Hagan buenas acciones, así la verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Y mire cómo dice, Jesús le estaba enseñando estas cosas y ya le dijo que era su Padre. Él sabía que el plan que Dios había llevado a cabo con su persona se llevaría a cabo y llegaría hasta el final, al punto tal de que los hombres pudieran ser parte de esa paternidad de Dios, la cual Jesús estaba compartiendo a partir de la cruz con todos los hombres. Y ya le estaba diciendo, hijo, vuestro Padre. ¿Pero qué le enseña? Para que cuando venga el Espíritu Santo de Dios, como vino, y obedeciendo a la enseñanza, como el Espíritu Santo le recordó, le hacía recordar, los guiaba, los llevaba a las enseñanzas dadas por Jesús. ¿Qué sucedía? Todo lo que Él les enseñó cuando todavía no eran portadores del Espíritu Santo de Dios. Al venir el Espíritu Santo de Dios, ellos volvieron a la vida y se transformaron en hombres, hijos de Dios, con una conducta y una manifestación que realmente llamaba la atención a todos. En medio de la oscuridad una luz, ¿acaso no es lo que llama la atención? Cuando la noche es tenebrosa y donde vemos una luz, allá estamos viendo la luz, queremos llegar hacia ese lugar. Bueno, algo así, acuérdese que la iglesia es luminares en el mundo, en las tinieblas. La iglesia debe resplandecer como luminares. Si no logramos esto, ¿para qué estamos acá? ¿De qué sirve ser cristiano? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Porque hoy es domingo? ¿Porque es el día del Señor? Y por ahí venimos a hablar yo con un pastor. Mire la condición de algunos. Un pastor sin congregar, sin congregación, pero no había alguien mejor que él. Yo tenía más ganas de mandarlo a pasear que escucharlo, porque encima él era el mejor que todo. No tenía congregación. Habiéndola tenido, ya no la tenía. No congregaba en ningún lugar. Y resulta que él era mejor que todo. Yo le dije, si usted hacía bien el trabajo, ¿por qué se quedó sin personas, sin hermanos? Y siempre la culpa es de los otros. ¿Y por qué usted no congrega? Y debería volver. Antes de eso me dijo, yo iba a la iglesia y si no predicaba yo, dice, los mensajes no servían. Y yo estaba en desacuerdo con él, desacuerdo con aquel. Nadie me gustaba. El único que predicaba bien era yo. Él lo dijo. Él me contó que eso le pasaba. Hasta dice él que un día el Espíritu Santo le habló y le dijo, el problema no es el pastor fulano, ni mengano, ni sultano, el problema eres tú. Según él le reconoció y a partir de ahí creció. No sé qué tanto, porque ahora estaba sin congregar, sin congregación y creyendo ser el mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos seguir insistiendo que somos el mejor cristiano. No hay otro como yo, no hay otro que entienda lo que yo entiendo. Yo cuando el pastor lo predicó lo entendí todo, nadie me diga más nada porque yo lo entendí todo. Así seguirá toda su vida y nunca crecerá un gramo y nunca alumbrará a nadie, porque es altivo, porque es alguien que se enoja, porque es alguien que se rebela contra Dios, contra su enseñanza. Este hombre, les digo, creía que era el mejor cristiano y ni siquiera congregaba, el mejor siervo y ni siquiera servía, pero no había otro. Por eso dice, por eso yo me acuerdo del pasaje, mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Porque claro, al decir la Escritura, vosotros sois la luz del mundo, nos apropiamos todo. Yo soy la luz del mundo. Y Dios nos dice, mira que la luz que hay en ti no sea tiniebla.
¿De quién depende? De nosotros, no de Dios. Pablo, Efesios capítulo 5, verso 8, por favor, busquen su Biblia. ¿Qué dice Pablo en este verso? Porque en otro tiempo eres tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Y aclara, andad como hijos de luz. ¿Lo leyó? Dice así, ¿verdad? Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, llamado a ser luz en medio de la oscuridad. ¿De dónde fuimos sacados nosotros? De las tinieblas de afuera. Trasladado de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. De las tinieblas a la luz, para hacer luz. Entonces Pablo lo aclara. En otro tiempo eras tinieblas, pero ahora. Entonces, ¿por qué diría Pablo algo así? Seguramente había personas quizás como nosotros que estábamos confundidos y creíamos que por el solo hecho de creerle a Jesús que éramos la luz y no hacíamos absolutamente nada, algunos ni bueno ni malo, otros cosas malas más que buenas, y nos considerábamos que éramos hijos de luz. Y entonces Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, dice, andad como hijos de luz. ¿Dónde está el ejemplo? Cristo Jesús. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El ejemplo está ahí. Entonces el cristiano puede obedecer o no, pero si realmente ama a Dios, obedecerá, porque habrá creído al llamado de Dios y habrá creído a la oportunidad que Dios le da de conformarse a la imagen de Jesucristo, su Hijo, para luego sí ser la esposa, para luego sí, como dijo el pastor Omar González, recibir la corona. Los que aman, ¿por qué decía el pastor? No solo a mí, dice Pablo, decía el pastor, sino a los que aman su venida. ¿Y quiénes son los que aman su venida? ¿El que dice, yo amo tu venida, Señor? ¿O el que dice, yo quiero ser la luz del mundo? ¿O el que dice, yo quiero vestirme de acciones justas? Acuérdese, Apocalipsis capítulo 19, verso 8, alegrémonos, gocémonos, porque a ella se le ha concedido, a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque las acciones justas es la vestidura, o porque la vestidura es las acciones justas, o son. Esa es la realidad. Si Jesús ascendió al cielo, como lo creemos y como está escrito, salió de la tumba, anduvo por allí dando vueltas y después ascendió, tal y como estaba. La Escritura dice que nosotros podemos estar muertos ya en esta tierra, pero las obras que hicimos con nosotros seguirán. Quiere decir que las cosas buenas que estamos haciendo, por pocas que sean, después de esta vida, siguen con nosotros. ¿Escucha eso? Así que si está haciendo las cosas bien, alégrese. No se enorgullezca, no se envanezca, alégrese, porque esas obras buenas lo van a acompañar hasta después que pase de este cuerpo. Cuando este cuerpo quede bajo tierra y usted se vaya a la presencia del Señor, se llevará esas acciones justas, por medio de la cual podrá decir, yo soy la esposa ahora del Cordero. Ahora entiendo, quizás ahí comprendamos todas las cosas o todo en su totalidad. Pero si no abrazamos lo que por la gracia de Dios y a través de su palabra Dios nos comunica para que lo logremos, para que lo alcancemos, entonces jamás lo veremos. Pero si Dios nos da el entendimiento y nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, lo alcanzaremos. Por eso fue necesario aclarar en la Escritura que debiera haber una obediencia. Filipenses 2:14, por favor, busquen su Biblia, 14 y 15. ¿Lo tenemos? Damos lectura a su palabra. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Para qué? Para que seáis, espere que lo perdí, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Nos detenemos allí. Para que seáis irreprensibles. Una persona que no tiene nada de qué ser acusado, no una mera justificación. O sea, no vamos al punto otra vez, no, porque yo hago lo que hago, total Dios ya me justificó. No. Está hablando de una persona que, habiendo corregido su conducta, su vida, por medio de la Escritura y por medio de la enseñanza, no hay nada de qué acusarlo. Esto es a la semejanza de Jesús, cuando aquel juez de Romano, el Pilato, tenía que juzgarlo para muerte. Dijo, no hallé nada digno de muerte en este justo. Y encima lo aclara, en este justo. Porque era la verdad. No había nada por qué juzgarlo a muerte, por qué condenarlo, a muerte.
No había nada. ¿Qué es lo que pretende Dios entonces? Que nosotros lleguemos a esa estatura, a ese nivel. Escuche, si nosotros no hacemos eso, no nos estamos vistiendo como la esposa, no nos estamos transformando y conformándonos a la imagen de Cristo, y todo lo que podamos decir y gozarnos y con lo que oímos y demás no servirá para nada en aquel día, porque las obras tienen que acompañarnos, ninguna otra cosa. No será, decía anoche el pastor que predicaba, no será mi queja contra el hermano no va a estar allí, la hermana no va a estar allí, voy a estar yo, decía, delante del Señor. Allí no hay excusa. Pero ¿cuántos hombres se justifican a sí mismos y están conformes con eso? Están conformes con la vida que llevan, están conformes con el evangelio que llevan, aunque el evangelio que llevan no se parece en nada al evangelio de la Escritura. Y sencillos, hijos de Dios, no altivos, sencillos, humildes. El que más se parece a Cristo es aquel que no anda altivo, es el que anda por ahí cabizbajo, tranquilo, esperando, siendo paciente, como Jesús, que escribía en tierra cuando le dijo: ¿qué hacemos con la mujer? ¿La matamos a pedrada o no? Y Jesús escribía en tierra, tranquilo. Nadie lo movía de su paz y su tranquilidad de saber quién era y qué cosas tenía que hacer. Y insistieron tanto que le dijo: bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y acusado, dice, por su conciencia, cada uno, creo que dice del mayor al menor, o el orden no importa en este momento, se fue alejando, uno tras uno, y no quedó ninguno. ¿Ve? Y él que podía hacerlo le dijo: ni yo te juzgo, o ni yo te condeno. Pero le dijo: vete y no peques más. Entonces esa es la diferencia, y es ahí a donde nosotros tenemos que llegar. Ya sé que no lo alcanzamos todavía, ya sé que hay un montón de cosas que nos faltan, ya lo sabemos, pero si Dios no nos habla así, tan claro, nos enfrenta tan realmente así, hablándonos cara a cara, pareciera, por medio de su palabra, nosotros no obedecemos, hermanos. Nosotros le damos vuelta al asunto y esperamos un día más, y esperamos un culto más, a lo mejor que venga una palabra más directa a mi vida. Y cuando viene una palabra más directa a mi vida, hasta por ahí me ofendo, hasta por ahí me enojo, y hasta por ahí digo: esa palabra vino de parte del carnal pastor y no del Señor. ¿Y de dónde está saliendo la palabra? La digo yo, no solo para ustedes, sino para mí. Pero la palabra es la palabra de Dios. El que quiera recibirla como la palabra de Dios, bueno, gloria a Dios. Seguramente que Dios se estará alegrando como Pablo se alegró cuando creo que los tesalonicenses recibieron la palabra, no como palabra de hombre, dice, sino como palabra de Dios, que en verdad es, dijo encima, aclarando. Hijo de Dios, mire lo que va a pasar con nosotros. Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así que bien se decía anoche, bien lo muestra la Escritura, la generación de afuera puede ser maligna y perversa. Puede entrar alguien a la iglesia que sea maligno y perverso. No por eso yo debo seguir sus pasos, no por eso yo debo mirar sus malas obras. Puede haber algún falso hermanos amados, que no tenga la mínima intención, y yo no tengo la obligación de seguirlo ni de imitarlo, porque seguramente habrá otro que me dé un buen ejemplo, como Demetrio, ¿o no? O Diótrefe o Demetrio, si no hay que leer Tercera de Juan. Llegaremos a esto, en medio de una generación maligna y perversa. Dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esta es la esperanza, esta es nuestra obligación. ¿Qué estoy diciendo acá? Que los que son de la iglesia van a resplandecer como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Van a resplandecer. Bien, ahora vamos al significado de la palabra. Antes de ello, quiero aclarar, oiga, nuestra vida debe adornar las doctrinas del evangelio que predicamos. Nuestra vida debe adornar el evangelio que predicamos. Nuestras acciones correctas, justas, como Dios demanda o como Dios nos enseña, deben, hermanos míos, como dije la palabra, espere que la leo acá, adornar. O sea, dejan de ser palabras, son acciones. Y la palabra que Jesús usó para bueno, en el capítulo 5, verso 5 que nosotros hemos leído: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra buena utilizada aquí, hay dos palabras del griego para bueno. Oiga esto, la primera palabra es agatos, no importa si la digo bien o no, lo importante es decirlas para que se note la diferencia.
que simplemente define la calidad de una cosa como buena. Y la palabra kalos o kalos, que quiere decir que una cosa es no solo buena, sino también hermosa y atractiva. La palabra que usa Jesús acá es justamente esa palabra. No es solamente bueno, sino es hermosa y atractiva. Ahora, la vida que estamos viviendo nosotros, las obras de las cuales Dios nos está hablando, las obras de aquellos que son llamados hijos de luz, o aquellos que son llamados la luz del mundo, ¿son estas? ¿Son hermosas? ¿Atractivas? ¿Cuándo es algo atractivo? Que llama la atención, que uno lo ve y lo quiere ver mejor y se acerca cada vez más, o lo observa cada vez más. ¿Que se ve eso en los cristianos? ¿Se ve una obra buena, una obra hermosa, atractiva? ¿Atrae usted a las personas hacia usted? Porque tiene, como decía anoche el pastor Jorge, que tenía un mal carácter y se ha corregido de tal forma que ahora atrae a las personas, que no se hablaba ni con uno ni con otro, y ahora solucionó ese problema y habla con uno y con otro y le predica el evangelio. ¿Es esa la vida que llevamos nosotros? ¿Es atractiva para otro? Yo me acerco porque este hombre tiene algo. Yo me acerco porque esta mujer tiene algo. Algo tiene que yo tengo que descubrir qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? El poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida nueva y sobre todas las cosas está obedeciendo al evangelio. Pero si se acercan a nosotros, nos miran, nos ven, es renegón, enojado, desacuerdo con todo, peleando con toda la iglesia, con todos los hermanos, con el pastor, con quien se acerca. ¿Es atractivo? ¿Me atrae o me repele? Me repele, nos repele. Por eso, ¿de qué servirá todo lo que estamos aprendiendo si nosotros, hermanos amados, no estamos obedeciendo? ¿De qué servirá? Así que si realmente usted es parte, nosotros somos parte de este grupo de personas que son la luz del mundo, de este grupo de personas que han de ser como luminares que resplandecerán en medio de este mundo perverso y maligno, que resplandecerá en medio de las tinieblas. La tiniebla desaparece cuando hay luz. Esa es una gran verdad. Si acá es de noche apaga las luces, avanzan las tinieblas, pero donde hay una luz, la tiniebla retrocede, gloria a Dios, porque mayor es la luz. Por eso dice que nosotros vamos a iluminar, vamos a ser como luminares en el mundo. Nadie los puede apagar, allí están. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos capítulo 16, verso 25 y 26 y 27 inclusive. ¿Lo tiene? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Está hablando justamente de que es un propósito de Dios, un plan de Dios. Se lo leo en esta versión. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios, que vive para siempre, así lo ordenó, para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. ¿Lo escuchó? Para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Esa es la realidad. Dice, cuando decimos para que obedezcan a la fe, suena como que hay que obedecer a tal cosa. Bueno, acá dice para que obedezcan al Señor, directamente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, todos nosotros. Entonces, nuestra vida cristiana no debe ser una vida rutinaria. Voy a la iglesia, vuelvo a casa, voy a la iglesia, vuelvo a casa, no aprendo, no crezco, me enojo, me rebelo, no me importa, me tiene sin cuidado. Entonces déjeme decirle, no se salvará. No porque lo diga yo, porque no se tiene en cuenta de que hay un orden. La salvación siempre fue acompañada con nueva vida, siempre. El ejemplo es Cristo Jesús. No solo salvó, sino que mostró la vida. ¿Y por qué llegó hasta donde llegó? Porque obedeció a Dios como ningún otro lo había hecho jamás. Y según Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 29, nosotros vamos detrás de él. No sé cuántos, no sé si todos, acá y allá, no sé, pero estoy seguro que hay un grupo que sí va. O que hay entre todos nosotros gente que sí está obedeciendo al evangelio y se va perfeccionando cada día para lograr el propósito para el cual Dios lo llamó. ¿Cuántos lo creen? Entonces, finalizando ya, para no extendernos más, decimos
¿Qué debe hacer el cristiano ante el Evangelio? El Evangelio que se le predicó al cristiano cuando recién se inició, ¿se terminó allí? ¿O el Evangelio es lo que predicamos hasta el día de hoy? Si hay que obedecer el Evangelio está siendo predicado hasta el día de hoy. ¿Para quién es el Evangelio? Las buenas nuevas, las enseñanzas de la Escritura, para la iglesia, para los hermanos, los que creen, no para estar afuera. Para los que están afuera es el llamado a venir. Cuando están dentro, ¿qué hay que hacer? Tenemos nuevos discípulos para enseñarles. ¿Se escuchó? Viene gente de afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos, enseñarle con respecto al bautismo, el valor, la importancia, quién pasa a ser la persona que se bautiza, y una vez que lo hace, ocuparme en el discipulado, enseñarle que guarden las cosas que Jesús mandó. Y después introducirlo a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea perfeccionado por medio de los ministerios establecidos por Dios. Porque ¿a quién perfecciona? A los santos, a la iglesia. Eso dice el apóstol Pablo, que los ministerios son para esto, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. No es solo el pastor, no son solo los ministros, no es solo usted, sino somos todos. ¿Escuchó eso? Somos todos. No se separe de la congregación porque no crecerá. No se separe de la congregación porque no entenderá. No podrá discernir, no podrá comprender. Por más que tenga el Espíritu Santo de Dios, el orden de Dios es estar juntos y unidos. La congregación que aprende desde los ministerios hacia su vida es una congregación que, uniéndose por medio de la enseñanza, van enseñando cada palabra que recibe a los demás para que todos crezcan. No es el propósito, usted no se salvará solo, no lo alcanzará solo. Nosotros juntos sí, lo vamos a alcanzar, lo vamos a lograr, nos vamos a ayudar, nos vamos a enseñar hasta alcanzarlo para la gloria de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Amén. Termino aquí. Me llamó algo la atención ayer cuando predicaba, porque el pasaje, como decía, también de la iglesia de Sardis, ¿se acuerda? Verso 2 dice, sé vigilante, Apocalipsis 3:2, mientras lo busca tomo agua. Lo tenemos. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere hallar? Obras perfectas, no a medias. Así que yo puedo estar conforme con lo que hago, con lo que pienso y con algunas obras. Tenía ganas de decir obritas. Para Dios no es suficiente, para el Señor tampoco, porque corrige a su iglesia. Dijo, no he hallado buenas tus obras delante de Dios. O sea que le está diciendo, no te puedo presentar, y es Cristo el que habla, oiga, es Cristo el que habla, y le está diciendo, no te puedo presentar así, afirma las cosas que están para morir, todavía no se te murió todo, todavía tienes algo de mí dentro, todavía estás sintiendo la necesidad de congregar, todavía estás sintiendo la necesidad de estar con los hermanos, todavía estás sintiendo la necesidad de oír la palabra de Dios, aunque a veces te enfrente. Afirma lo que está para morir, todavía no está muerto, dando la esperanza. Nosotros vemos las cartas de Apocalipsis, todas dan esperanza a la iglesia que erró, a la iglesia que se equivocó, esperanza y más esperanza, porque así es Dios. Verso 5, lea conmigo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y añade, y no borraré su nombre del libro. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está diciendo? A ti que has afirmado las cosas que estaban para morir, llegará ese día, te vestiré con vestiduras blancas y confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y si no, vamos a la parte que dejamos. Si lo haces, no borraré tu nombre. Y si no lo haces, creo que está claro, ¿verdad? Si no lo haces, borrará tu nombre. ¿Por qué lo haces? Porque muchos están confiados. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y usted lo ve que anda borracho, drogado, peleando y un montón de cosas. Mi salvación no se pierde, borracho, drogado. ¿Está condenado por estar borracho o drogado? Mientras Cristo no venga, no. Mientras tenga un día más de oportunidad de arrepentirse y volverse. El que no tiene salida, el que no hay forma de salvarlo, el pecado que Juan dijo es de muerte, es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, la negación de la salvación, la negación de Dios, la apostasía. Se vuelve en contra de todo lo que alguna vez honró, creyó y se sometió. Se acabó la esperanza. Yo estuve con una persona así, que siendo alguien que servía a Dios, sirvió al diablo, tal y como lo escucha. Acá no hay cuento de viejas,
Esto es un hecho vivido. La persona no hallaba paz, no hallaba perdón. Vengo a que me ore porque quiero que Dios me perdone. Y no decía de qué cosa quería que Dios le perdone. Y le orábamos y veía una imagen, me acuerdo que tenía en mi casa, de una paloma que representaba al Espíritu Santo en ese tiempo. Y se fue y se tiró de rodillas: perdóname, perdóname. Hasta que le pregunté cuál fue su pecado. Dice: yo tengo una compañera de trabajo que me hizo un mal. Para vengarme, me fui a alguien mayor del que ella utilizó para hacerme el mal y le devolví el mal. ¿A dónde había ido? A San la Muerte. Así, tal como suena. Cristiana, bautizada. Encima la bauticé yo a esa persona. A esa, a la mamá, a la madre. No había forma de hacer perdón, no lo iba a encontrar. ¿Sabe quién me comenta a mí que ella había hecho pacto con San la Muerte? Su propio esposo, que estaba preocupado porque no hallaba la forma de que esta mujer tuviera una salida, pudiera tener paz. Y hablando yo con él, me dice: lo que pasa, dice, que ella se metió en algo grande. Y me dijo: yo soy seguidor del Gauchito Gil, pero ella se metió con alguien con el cual no hay que jugar, dice, con San la Muerte. Y ahí me comenta. Y algunos dicen: qué pavadas. No, no son pavadas. Los que han tenido experiencias espirituales saben que no son pavadas. Ahora el tema es que la mamá también era cristiana. Y ella vino a los grupos. Estando dentro del grupo, comenzó a querer sacarse la ropa. Y yo estaba ese día en ese grupo. Yo la reprendí: quiero ir al baño. Y vio con los que conocen algo saben cómo habla la persona cuando está endemoniada. Bueno, si quieres ir al baño, anda al baño, no te quieras de vestir acá. Y le dije a la mamá que la acompañe al baño. Cuando volvió de allá, estaba totalmente manifestada. ¿Y sabe cuál es lo triste, hermano? Que no hay forma de librarla de eso. Porque ella, habiendo sido rescatada de las manos del diablo, volvió voluntariamente a las manos del diablo, desechando al único Dios Salvador, Jesucristo. Su postrer estado, ahí se cumple lo que Jesús dijo y algunos no entienden, pasa a ser peor que el primero. Ahora estaba en una condición mucho peor. ¿Qué sucedió? La madre la llevó a los psicólogos, psiquiatra, psicólogo. La doparon y andaba tranquilita, hecha una seda. Y Adrián, mi hijo, se encuentra con la señora y dice: ¿y cómo está su hija? ¿Sabe qué bien que está ahora mi hija? Dice: a la iglesia fuimos a perder el tiempo. Eso fue lo que respondió. Fuimos a perder el tiempo a la iglesia. Ahora, si yo tenía que haber ido a los médicos, ahora mi hija está bien. Y hermano, le digo con una mano en el corazón, estaba dopada. Estaba tranquila porque estaba dopada, inconsciente de todos sus actos. Al mes, calculo al mes, 30 días, 25 días, esa mujer se murió, así, de repente. La que blasfemó contra la iglesia, la que dijo que era de balde ir a la iglesia. Por eso, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, hoy es día de reconocimiento. El Padre que nos rescató a través de Jesucristo es quien nos está hablando. Y Él es quien quiere que volvamos a Él. No sirve de nada que te vayas igual. No te servirá hoy, ni te servirá mañana. Y no sabrás si tendrás otra oportunidad. Y no es por dar miedo, pero la realidad, y las palabras de Dios lo explica, el mañana no es nuestro. Esta noche podemos partir y Dios nos libre, porque antes de eso Dios nos habló para que nos volvamos de todo corazón a Él. Porque siempre nos amó y nos seguirá amando. Aun cuando el joven rico amó más las riquezas que su propia vida eterna, de la cual le había preguntado a Jesús, se fue y dice la Escritura que Jesús le amó. Le amó. ¿Por qué no evitó que fuera la condenación? Porque no era decisión de Jesús, oiga, es su decisión. Es la decisión de ustedes, es la decisión nuestra, era la decisión del joven, no era la decisión de Jesús. Jesús le dijo lo que tenía que hacer y ya lo tenía todo. Podía lograrlo, podía alcanzar. Su corazón estaba lejos de la salvación. No vaya a ser cosa que nuestro corazón no solo esté lejos de la verdadera luz, sino que también esté lejos de nuestra salvación. O sea, el concluir nuestra llegada a la misma presencia de Dios. Dios quiera glorificarse, hermanos. Dios le bendiga.